Adelante, Pastor Jeremías, esta noche con la enseñanza de la palabra. Muchas gracias, Pastor Nelson. Es un privilegio compartir con ustedes nuevamente en el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro tema, que es la memorización de las Escrituras. Y vamos a pensar un poco hoy en el papel de la memorización en el evangelismo, en la evangelización. Entonces, hermanos, la memorización de la palabra de Dios es de suma importancia en el evangelismo. Nos ayuda a poder predicar el evangelio con más claridad, con más fidelidad, con más valor. Nos ayuda muchas veces en el evangelismo cuando tal vez tenemos 5 minutos y no tenemos una Biblia a nuestro alcance. Y si no sabemos los versículos bíblicos que hablan en cuanto al evangelio, vamos a quedar cortos cuando se presente esa oportunidad. Por eso es tan importante memorizar varios versículos que hablan del evangelio. Algunos han memorizado los versículos que componen el camino de Romanos, pero muchas veces no hay la oportunidad para sentarnos con la persona y abrir la Biblia, así que es necesario tener esos versículos memorizados. También nos ayuda a saber hacia dónde vamos en el evangelismo, para que no estamos solamente hablando para hablar, sino que tenemos un plan con versículos memorizados para poder guiar a esa persona a entender el evangelio y a responder a Cristo. También nos ayuda en responder preguntas en el evangelismo, porque sabemos que muchas veces las personas tienen preguntas, tienen inquietudes, tienen dudas, han escuchado a veces evangelios falsos, diferentes herejías, diferentes conceptos erróneos, y nos presentan preguntas. Y si no tenemos varios versículos de la palabra memorizados, no vamos a poder responderles esas preguntas con eficacia. Y más que todo, memorizar las Escrituras nos ayuda a saber el evangelio, porque no podemos anunciar lo que no sabemos. Así que, hermanos, esos son algunos de los beneficios de memorizar las Escrituras en cuanto al evangelismo. Lo que me gustaría hacer esta noche es mirar bíblicamente algunas preguntas en cuanto al evangelismo y tratar de relacionarlo un poco con la memorización de las Escrituras. Vamos a pensar en qué es evangelizar, qué es el evangelio, cómo debemos evangelizar y por qué debemos evangelizar. Entonces, en primer lugar, podemos notar que el evangelismo es para todos. Como cristianos, como seguidores de Cristo, como creyentes en el Señor, todos debemos evangelizar. Hay un concepto erróneo en muchas iglesias evangélicas que los únicos evangelistas son los pastores o los misioneros o tal vez los diáconos, los ancianos. Pero muchos piensan que los cristianos, digamos, laicos, comunes y corrientes, no tienen la necesidad de evangelizar, pero eso no es cierto. La gran comisión fue dada a toda la iglesia, a todos los que somos cristianos. Ustedes conocen muy bien Mateo 28, del 18 al 20. Cristo les dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, hermanos, la gran comisión no es la gran sugerencia, no es la gran omisión, sino que es un mandato, es una comisión dada por nuestro Señor Jesucristo para todos sus seguidores. Así que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de bautizar a los nuevos creyentes y de enseñarles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Parece una tarea muy difícil, y sí lo es. Por nuestras propias fuerzas es imposible. Pero la buena noticia es que Cristo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
y Él está con nosotros porque nos ha enviado a su Espíritu Santo. Por eso le dio la promesa a sus discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, todos somos responsables de ser evangelistas, de anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Todos somos embajadores del reino de Dios. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cada creyente es un embajador en nombre de Cristo. Está representando el reino de Cristo. Y lo increíble, hermanos, es que Dios mismo, cuando nosotros evangelizamos, Dios mismo está rogando a las personas por medio de nosotros que se reconcilien con Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Otro pasaje importante en cuanto a ese tema de que todos somos evangelistas, que todos debemos evangelizar y anunciar las buenas nuevas, es Hechos capítulo 8. Ahí se habla de la persecución que se desató en las tierras de Judea y de Samaria. Dice, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria porque hubo una gran persecución en Jerusalén. Pero dice, salvo los apóstoles. Los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero muchos otros creyentes fueron esparcidos a otras tierras. Pero fíjense que dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos no eran apóstoles, ellos no tenían una posición oficial en la iglesia, pero donde quiera que fuesen esparcidos, ellos iban predicando el evangelio en todas partes. Así que, hermanos, todos nosotros somos responsables de hacer discípulos, de ser embajadores de Cristo, de anunciar el evangelio a un mundo perdido. Pero, ¿qué es evangelizar? Yo creo que hay mucha confusión, aunque nosotros como evangélicos, siendo miembros de iglesias evangélicas, debemos de saber muy bien qué es el evangelismo, pero yo creo que muchas veces entre los cristianos hay mucha confusión. Entonces, ¿qué es evangelizar? ¿Qué dirías tú si alguien te preguntara qué es evangelizar? Una definición muy breve, muy sencilla es eso. Evangelizar es anunciar el evangelio y invitar al oyente a responder a Cristo. Así es de sencillo, anunciar el evangelio y invitar a la persona a que responda a Cristo Jesús. Entonces, evangelizar no es imponer nuestras creencias, no estamos obligando a las personas a creer algo, no estamos torciendo sus voluntades, sino que estamos anunciando las buenas nuevas del Señor Jesucristo y invitando a la persona a responder con arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. En segundo lugar, evangelizar no es solo compartir nuestro testimonio. Su testimonio es importante. El apóstol Pablo compartía su testimonio en varias ocasiones. Obviamente no es malo compartir tu testimonio de cómo llegaste a la fe en Cristo. Testificar de cómo Dios ha transformado tu vida a través del evangelio. Pero hermanos, tu testimonio no es el evangelio. La manera que tú llegaste a la fe no es el evangelio. Es la manera que el evangelio ha impactado tu vida, pero no es el evangelio. Y el hecho que tú compartes con alguien cómo era tu vida antes de conocer a Cristo y cómo llegaste a la fe y cómo ha cambiado su vida después, no significa que hayas evangelizado, significa que hayas compartido tu testimonio. Son dos cosas distintas. También podemos notar que evangelizar no es siempre predicar en frente de muchas personas, no es siempre predicar desde un púlpito. Algunos piensan, yo no soy ningún evangelista porque yo nunca voy a estar detrás del púlpito predicando el evangelio. Hay damas que pudieran pensar, yo nunca voy a ser pastor, yo nunca voy a ser predicador, yo nunca voy a estar enfrente de la iglesia, así que yo no puedo evangelizar. No, mis hermanos, no, mis hermanas.
Cada creyente puede evangelizar uno a uno con las familias. Así como Felipe evangelizó al eunuco en el camino. Si el Señor nos da la oportunidad en un bus, en un carro, en cualquier lugar, a cualquier hora, tenemos la oportunidad de anunciar el Evangelio de Cristo y invitar a la persona a responder a Él en arrepentimiento y fe. Otra cosa que podemos notar, hermanos, es que evangelizar no es producir conversiones. Eso es de suma importancia mencionar porque hay muchos hermanos que están desanimados en el evangelismo porque creen que han fracasado. Creen que han fallado porque las personas a las cuales han evangelizado no han respondido convirtiéndose a Cristo. Y ellos tal vez al comienzo de sus vidas cristianas tenían fervor y pasión para evangelizar y salieron a las calles, hablaron con sus familiares, testificaron a sus amigos, a sus compañeros, pero vieron muy poco fruto. Y como las personas no se convirtieron, ellos concluyeron, yo no tengo el don de evangelizar, yo no soy bueno evangelizando, así que mejor que otros lo hagan. No, mis hermanos. Evangelizar no es garantizar ciertos resultados, no es producir conversiones. Incluso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 2, 15 y 16 que el evangelio es el olor de vida para algunos y el olor de muerte para otros. Cuando nosotros predicamos el evangelio, muchas personas, en vez de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, se van a endurecer más contra Cristo. Así le trataron al Señor mismo. El Evangelio según Juan dice en el capítulo 1, versículo 11, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. En el capítulo 3, versículo 19 de Juan, nos dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que cuando Cristo Jesús predicaba el Evangelio, la gran mayoría de las personas no creyeron. En el capítulo 6, versículo 66 de Juan, dice que muchos de sus discípulos le abandonaron, se apartaron de Cristo, ya no le siguieron, ya no anduvieron con él. No sabemos cuál porcentaje de las personas sí siguieron a Cristo, pero sí sabemos que la gran mayoría de los judíos no se arrepintieron y no pusieron su fe en el Señor Jesús para salvación. Así que no es de sorpresa que cuando nosotros predicamos el Evangelio que muchas personas no creen. Eso no debe sorprendernos. Cuando Cristo contó la parábola del sembrador o la parábola de la semilla, o mejor dicho, la parábola de los 4 terrenos, ¿cuántos de los 4 terrenos dieron fruto que permaneció? Solo un cuarto, ¿no? 3/4 de los terrenos no produjeron fruto que duraba. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, no debemos esperar que todo el mundo se convierta. Cristo mismo decía que pocos son los que serán salvos en comparación con el mundo entero. Así que si tú has predicado el Evangelio, es invitar a la persona a responder a Cristo y la persona no cree, no se arrepiente, tú no has fracasado. No te desanimes cuando la gente no cree. Algunos sí van a creer, gloria a Dios. Pero ¿qué es evangelizar? Evangelizar es anunciar el Evangelio de Jesucristo y invitar al oyente a responder a él. Pero eso nos lleva a otra pregunta que es también de importancia. ¿Qué es el Evangelio? Si evangelizar es anunciar el Evangelio, si evangelizar es anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, ¿qué es el Evangelio? Quiero sugerirles, hermanos, que hay 4 aspectos del Evangelio que debemos resaltar cuando anunciamos las buenas nuevas de Cristo. Y muchas veces cuando evangelizamos, no enfatizamos lo que la Biblia enfatiza. Es muy necesario que reformemos nuestro evangelismo para que sea según la palabra de Dios.
Entonces, cuando tú vas a evangelizar a alguien, debes recordar 4 palabras: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Entonces, en primer lugar, necesitamos hablar acerca de Dios, que Él es nuestro creador y Él es nuestro juez. Y siendo creador, siendo el autor de nuestras vidas, Él tiene autoridad sobre nosotros. Muchos de nosotros tenemos celulares. ¿Quién tiene el derecho de decirnos cómo funcionan los celulares? Pues las personas que los hicieron. Los creadores, los diseñadores de esos celulares son los que tienen la capacidad de enseñarnos cómo usar y cómo funcionan esos celulares. ¿Quién es el que sabe mejor cómo funciona el mundo? El creador del mundo. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre nuestras vidas? Es el autor de nuestras vidas. Así que todos tenemos que rendir cuentas a Dios por nuestras vidas, y las personas necesitan entender que Dios es su creador, Dios es su autor, Dios es su juez, y algún día ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios por todos sus hechos, por todos sus pensamientos, por todas sus palabras. En segundo lugar, necesitamos hablar sobre el hombre, sobre nosotros mismos. ¿Quién es el hombre según la palabra de Dios? Somos creados a la imagen de Dios. Somos caídos en el pecado. Somos culpables delante de Dios y somos dignos de condenación eterna. Cuando estoy evangelizando, me gusta usar Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20, para enfatizar nuestra condición, que todos somos culpables y condenables. Hermanos, cuando evangelizamos, no debemos comenzar diciéndole a la persona: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, así que acepta a Cristo. Antes de llegar a las buenas nuevas de la obra de Cristo a nuestro favor, tenemos que hablar de las malas nuevas de nuestra condición natural como pecadores, como culpables y condenables delante de Dios. Alguien ha dicho: hasta que el pecado te sea amargo, Cristo no te será dulce. Y eso es cierto. Hasta que tú te das cuenta de la gravedad de tu pecado, no vas a apreciar la gracia de Dios en Cristo. Y además de enfatizar nuestra culpa, nuestra condenación, nuestro pecado, que no hay justo ni siquiera uno, que no hay quien entiende, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después de enfatizar que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, debemos también enfatizar que somos incapaces de justificarnos o de salvarnos a nosotros mismos. Cuando evangelizamos, tenemos que mostrar la diferencia entre la salvación por obras, que es imposible, y la salvación por Cristo. Porque todas las personas por naturaleza creen que pueden justificarse a sí mismos por sus propios méritos, por sus propias obras, por su propia religiosidad y moralidad. Es por eso que antes de llegar a la obra de Cristo a nuestro favor, Pablo dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuántos podemos ser justificados delante de Dios por nuestras obras? Ninguno. ¿Y por qué no podemos ser justificados por la ley? Porque la ley no fue dada para justificarnos, sino para condenarnos. La ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado, para darnos conocimiento del pecado. La ley no es un salvavidas, la ley es un espejo. El espejo no puede quitar las manchas de tu cara, pero puede mostrarte que tienes manchas. De la misma manera, la ley de Dios no puede quitar tus pecados, pero puede mostrarte que eres pecador y que necesitas un Salvador. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El problema no es tratar de obedecer la ley. La ley de Dios es buena, es santa, es justa. Los mandamientos de Dios son perfectos. Entonces el problema no está con la ley, el problema no está con los mandamientos del Señor. El problema es cuando dependemos de nuestra obediencia a la ley. Por eso Pablo dice en Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué estamos bajo maldición si dependemos de nuestras buenas obras, de nuestra justicia, de nuestra obediencia? Porque la ley de Dios, ¿qué exige? Obediencia perfecta. Por eso la Escritura dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso se nos dice en Santiago 2:10 que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Si nosotros pudiéramos guardar la ley de Dios 99.9% del tiempo, no sería suficiente para justificarnos delante de Dios, no sería suficiente para ganar su bendición, no sería suficiente para entrar en su reino eterno. Por un solo pecado somos culpables y dignos de condenación eterna. Podemos pensar en un ejemplo para eso. Imagínense que una de las damas decidiera cocinar unos huevos para su familia y sacar una docena de huevos para hacer un gran omelette para la familia. Pero después de haber mezclado todos los huevos y antes de cocinarlos, se da cuenta que uno de los huevos sale podrido. ¿Qué pasa con toda esta mezcla de huevos? Se echa a perder. Por un solo huevo podrido se echa a perder toda la docena. De la misma manera, por un solo pecado, somos corrompidos, somos culpables, somos condenables delante de Dios. Y hermanos, cuando evangelizamos tenemos que enfatizar nuestra incapacidad, nuestra impotencia de justificarnos a nosotros mismos, porque casi todas las personas a las cuales evangelizamos creen que pueden salvarse a sí mismos por ser buenas personas. Después de hablar de Dios, del hombre, llegamos a Cristo Jesús, pero en su debido orden. Primero Dios, luego el hombre, y después de que la persona esté convencido de su pecado, hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Muchas veces si yo estoy evangelizando y la persona no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su necesidad de Cristo, no quiere reconocer su culpa y su condenación, yo simplemente le digo a la persona: permíteme orar por ti. Y no sigo con el resto de la presentación, porque si la persona no quiere reconocer su pecado y su incapacidad de salvarse a sí mismo, no va a apreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, el centro del Evangelio es la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Siendo el Dios eterno, Él se encarnó, se hizo hombre, luego vivió una vida perfecta sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitado el tercer día, ascendió a la diestra de Dios y se sentó sobre todas las cosas como Rey de Reyes y Señor de Señores. La esencia del Evangelio es la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. La Biblia dice: cuando éramos impíos, cuando éramos impotentes, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Pablo dice: con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Cristo hizo por nosotros lo que jamás podemos hacer. No es una obra de colaboración que Cristo hizo su parte, ahora nosotros hacemos nuestra parte. No es Cristo hizo la mitad de la obra, ahora nosotros tenemos que hacer la mitad de la obra. No, Cristo hizo toda la obra para salvar a pecadores como nosotros. Primera de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hechos la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 25, Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre.
Cristo Jesús en la cruz propició la ira santa de Dios. Satisfizo su ira santa hacia nuestros pecados. Así que tenemos que enfatizar que Cristo hizo por nosotros lo que jamás podemos hacer. Él guardó perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y sufrió el castigo completo por nuestros pecados en la cruz y resucitó tercer día para demostrar la eficacia de su obra a nuestro favor. Pero la obra de Cristo no se aplica automáticamente a todas las personas. No todos son salvos solo porque Cristo murió en la cruz. Nosotros tenemos que responder a su obra a nuestro favor. Cristo vino predicando diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo son los dos lados de la moneda de nuestra respuesta. Nos volvemos del pecado y confiamos en el Señor Jesucristo. Dejamos de confiar en nosotros mismos y empezamos a depender únicamente de Cristo y de su justicia. Cuando el carcelero en Filipo le preguntaron a Pablo y así es, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. El apóstol Pedro predicaba, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La Biblia dice que Pablo testificaba de arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, no somos justificados, no somos salvos por nuestras buenas obras, sino solo por la fe en Cristo. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, para evangelizar bíblicamente tenemos que enfatizar estas 4 verdades: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Pero ¿cuáles son algunas distorsiones comunes del Evangelio? En cuanto a esos 4 puntos, hay ciertas creencias, hay ciertas ideas falsas que las personas tienen que necesitamos despojar a la luz de la palabra de Dios. En cuanto a Dios, las personas dicen, no, es que Dios es amor, así que no me va a juzgar. Y es cierto que Dios es amor, pero Dios también es santo. Dios también es justo. Dios no pasa por alto el pecado. Tenemos que enfatizar la justicia de Dios, la santidad de Dios, que sus ojos son demasiado puros para mirar la maldad, que la paga del pecado es muerte. Podemos hablar del diluvio y cómo Dios castigó a todo el mundo a menos a 8 personas porque Él no pasa por alto el pecado. En segundo lugar, las personas tienen muchos conceptos erróneos en cuanto a nosotros mismos, en cuanto al hombre. La gente piensa, soy básicamente bueno. Dicen, bueno, yo no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo como otras personas. Yo no soy perfecto, pero yo no soy digno del infierno. Y lo que queremos enseñarles a la luz de la palabra de Dios es que es cierto que no somos perfectos, pero el hecho que no somos perfectos significa que somos culpables y condenables y dignos del infierno, porque Dios sí exige obediencia perfecta. Cristo decía, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y como no podemos ser perfectos por nuestra propia cuenta, por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos un sustituto. Por eso necesitamos que alguien tomara nuestro lugar viviendo nuestra vida y muriendo nuestra muerte. Ese es el problema con la tercera distorsión. La gente dice, bueno, yo sí creo que Cristo es un buen maestro. Él nos dio buenos principios morales en el Sermón del Monte. Y si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que seguir su ejemplo. Y es cierto, hermanos, que el ejemplo de Cristo es digno de imitación. Y una vez que hemos sido justificados a través de la fe solo en Cristo, debemos imitar el ejemplo de Cristo. Pero la obra principal de Cristo no es darnos un buen ejemplo. No es solo ser un buen maestro, es ser nuestro representante. Es ser nuestro sustituto, es tomar nuestro lugar como el siervo sufriente de Isaías 53, que fue inmolado por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo Jesús es mucho más que un buen ejemplo. Él es nuestro sustituto y eso es lo que tenemos que enfatizar cuando evangelizamos.
Y la última distorsión que es necesario despojar es en cuanto a nuestra respuesta. La gente dice, bueno, yo solamente tengo que hacer lo mejor que yo pueda para que Dios me bendiga y me deje entrar en su reino. Hay muchos incluso que piensan que en la Biblia hay una frase, ayúdate que yo te ayudaré. Dicen, pastor, como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo les pregunto, ¿y dónde está eso en la Biblia? No la pueden encontrar porque ahí no está en la Biblia. Dios no ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Dios salva a los que no pueden salvarse a sí mismos. Dios justifica a los que no pueden justificarse a sí mismos. Dios redime a los que no pueden librarse a sí mismos. Dios regenera a los que están muertos en sus delitos y pecados y no pueden resucitarse de la muerte espiritual. Dios adopta a los que son huérfanos como hijos suyos. El evangelio no es ayúdate que yo te ayudaré. El evangelio es Cristo nos ayudó cuando no pudimos ayudarnos a nosotros mismos. Él hizo toda la obra en nuestro favor. Otros dicen, bueno, el que peca y reza empata. Yo hago unas malas cosas, luego hago unas buenas cosas y al final sale igual. No, mis hermanos. Dios no está pidiendo obediencia media. Su ley exige obediencia perfecta. Y tenemos que demostrarles a las personas que no son perfectos y por eso merecen la condenación y por eso necesitan un Salvador que es Cristo Jesús. La Biblia dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero la Biblia también dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió, nos libró de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que fuésemos justificados por la fe en su nombre. La única razón que podamos disfrutar de la bendición de Dios es porque Cristo sufrió la maldición de Dios en la cruz a nuestro favor. Así que, hermanos, tenemos que despojar estas distorsiones comunes del evangelio para que las personas puedan entender las buenas nuevas que Cristo hizo la obra a nuestro favor y solamente tenemos que arrepentirnos y depositar nuestra fe en su nombre para salvación y vida eterna. ¿Cómo debemos evangelizar? Con claridad. Cuando evangelizamos, el mensaje debe ser claro. La persona debe poder entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es Cristo, qué hizo Cristo por nosotros y cómo debemos responder. Pablo pide que los colosenses oren con él para que pueda presentar el misterio del evangelio con claridad. También con valor. Necesitamos evangelizar con valor. Muchas veces tenemos miedo del qué dirá de la gente. ¿Qué va a decir de mí si yo le hablo de Cristo? ¿Qué va a pensar de mí si yo le hablo de la Biblia? Y somos tan egocéntricos pensando en nuestra propia reputación, pensando en nuestros propios sentimientos que no tenemos el valor para predicar el evangelio con claridad y de nuevo. Por eso Pablo pidió a los efesios que oraran por él para que predicara el misterio del evangelio con denuedo como se debe de predicar, sin miedo de los hombres. Debemos temer tanto a Dios que no tenemos temor de los hombres, para que podamos amarlos y predicarles el evangelio. Cuando evangelizamos debemos usar la Biblia cuando es posible. Y si no tenemos la Biblia a nuestro alcance, debemos hablar de los versículos que hemos memorizado. Por eso está importante memorizar y meditar en las Escrituras. Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo van a creer en Cristo? Solamente a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo son regenerados las personas? A través de la predicación y la evangelización usando la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3:15 que las sagradas escrituras te pueden hacer sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. La única manera de saber quién es Dios, quiénes somos nosotros,
quién es Cristo, qué hizo Cristo por nosotros y cómo debemos responder a Cristo, es a través de la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos que evangelizar con las Escrituras, con la Biblia. También con humildad. Pablo dice, tennos por siervos. Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Por eso ni el que riega es algo, ni el que siembra es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, nosotros jamás hemos salvado a nadie. Nosotros jamás hemos cambiado el corazón de nadie. Nosotros jamás hemos dado el don de la fe y del arrepentimiento a nadie. El Señor, a través del Espíritu Santo, es el único que puede dar nueva vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Dios es el único que puede abrir corazones endurecidos. Dios es el único que puede cambiar la voluntad del hombre para que quiera arrepentirse y creer en Cristo para salvación. Así que si vemos muchas conversiones y si tenemos muchas oportunidades para evangelizar, no nos actemos, no nos gloriemos. Toda la gloria es para el Señor. Nosotros no somos nada, Él es todo. Solamente somos siervos a través de los cuales las personas han creído. También cuando evangelizamos debemos evangelizar con la madurez en mente. Cristo no dijo, id y haced conversiones. Cristo dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en el comienzo de su vida cristiana y luego enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. La meta del evangelismo no es solo para que la persona invite a Cristo a entrar en su corazón. No es solo para que la persona reciba a Cristo en un momento y ya no tiene nada que ver con Cristo el resto de su vida. La meta es que la persona llegue a ser un seguidor maduro, un discípulo fiel de Cristo. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:28 que nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la meta. Anunciar a Cristo para que puedan arrepentirse y poner su fe en Cristo para salvación y luego crecer hacia la madurez en Cristo. No debemos producir huérfanos espirituales que no siguen a Cristo. Debemos enseñarles los primeros pasos de la fe cristiana, enseñarles a involucrarse en una iglesia de sana doctrina. Debemos evangelizar con madurez en mente. También con certeza. La palabra de Dios dice en Hechos 13:48 que creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Por qué algunas personas sí llegarán a la fe en Cristo? Porque Dios les ha predestinado para vida eterna. Dios les llamará eficazmente por su Espíritu Santo. Dios se asegurará de que todos los predestinados serán llamados y todos los llamados serán justificados y todos los justificados serán glorificados, como dice Romanos 8:30. Hermanos, el Señor ha redimido gente para Dios de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Por eso podemos estar seguros de que alguien sí va a creer el Evangelio. Y debemos evangelizar con urgencia. La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis su corazón como en Meriba. No dice si mañana, dice si hoy oyeres su voz, no endurezcáis su corazón. Hoy es el día de salvación, dice 2 de Corintios 6:1. Ahora es el tiempo aceptable. No queremos presionar a la persona. Si la persona no entiende el Evangelio, si no está dispuesto a arrepentirse y creer en Cristo, no debemos presionarle a tomar una decisión que realmente no quiere tomar. Pero sí debemos invitarle con urgencia que hoy necesita volverse de sus pecados a Dios por la fe en Cristo. Y para terminar, ¿por qué debemos evangelizar? Para obedecer a Dios, porque es un mandato del Señor. No es para que la iglesia sea grande, no es para jactarnos de nuestra capacidad en el evangelismo, no es para ganar una discusión con alguien, es porque queremos obedecer al Señor. También por amor de los perdidos. Cristo murió por nosotros para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino por amor a los demás y en última instancia es para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como. Hacerlo todo para la gloria de Dios.
La razón que queremos predicar las buenas nuevas de Cristo es porque queremos ser más y más adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, memoricemos las Escrituras para que podamos evangelizar fielmente para la gloria de Dios y para el bien de los que están perdidos en sus pecados. Gracias por su atención, hermanos. Que el Señor les bendiga.